cómo aplicar un estuco veneciano. Qué cara. La dejaste en la peor posición. Tienes que compartir una pestaña de Google Chrome para que podamos escuchar. Compartir Sí, una pestaña de Google Chrome. sí, así se nos ¿Van a escucha. jugar juntos o qué? ¿O van a ver videos? No, no le has dado play. Vengan los dos. Rápido, vengan los dos que yo estoy en clase, hermano. Pero no se escucha, ya le di play. No, no se escucha. Espera, Ni se escucha ni se ve, básicamente. voy a volver a compartir. No, no se escucha. Le diste compartir pestaña. Paula, Diana, Le diste compartir pestaña. sí, pestaña Google. Ve, yo miro a ver si puedo. Deja de compartir. Ahí dice también abajo compartir sonido de la computadora. Ah, ya. Pero no sé si tenga suficiente ancho. Darle una apariencia nueva a tus paredes es más sencillo de lo que te imaginas. Con estos productos maravillosos podrás lograr texturas tú mismo. Esta técnica se llama Antico Italia, pues imita los acabados utilizados en el estuco de la pintura italiana y es tan fácil de hacer que vas a querer tener una en tu pared ahora mismo. Lo primero que debes hacer es tener a la mano tus materiales y herramientas. Necesitamos Recol Plaster Veneciano Champaña o estuco plástico, Recol Metallic Champaña, Recol Illuminato Café, espátula y llana metálicas, trapo de algodón y una brocha con cerdas sintéticas. Antes de empezar a trabajar en una pared debemos tener en cuenta que debe estar limpia y sin humedad para que la pintura y sobre todo el estuco tengan mayor adherencia. El primer paso que vamos a tener es simplemente descargar sobre la llana una buena porción de Recol Plaster Veneciano y después vamos a aplicarla sobre la pared de una forma irregular. Vamos a hacerlo. El siguiente paso es el ponceado y vamos a hacerlo con una brocha sintética y es muy sencillo. Vamos a hacer unos ligeros golpecitos con la brocha, no en toda la superficie, vamos a dejar algunas áreas libres. Ahora, y antes de que se seque la pared, lo que vamos a hacer es pero esta vez lo vamos a hacer de una forma muy ligera, muy superficial para no ir a borrar la textura que ya hemos creado. No olvides repetir este mismo procedimiento en áreas pequeñas aproximadamente de 1 metro cuadrado para que el estuco no se nos vaya a secar y quede bien el procedimiento. Esto lo vas a repetir hasta completar la pared. Cuando ya la pared esté seca vamos a utilizar un trapito húmedo y vamos a untarlo con Recol Metallics Champaña y vamos a hacer ligeros círculos que no sean uniformes, que sean irregulares para que la textura se vea mucho mejor. Y recuerden este procedimiento siempre trabajarlo con guantes. Ya tenemos casi lista nuestra pared. Ahora lo que vamos a hacer son las vetas y vamos a hacerlo con Recol Illuminato Café. Vamos a hacer unas líneas curvas y vamos a difuminarlo para que se mezclen con el resto de la pared. Este procedimiento debemos hacerlo en diferentes direcciones así. Disfruta un espacio renovado en tu casa hecho por ti mismo. En nuestros almacenes encontrarás Fue un ejemplo del estuco veneciano.
Como se puede observar, esto se le utilizó un estuco apropiado y una pintura también apropiada para darle la textura y el acabado que debe tener este estuco. Listo. ¿Listo ya? ¿Terminada la exposición? Sí, Carlos. Sí, Carlos. Bueno, muy bien. Ahora las preguntas a la concurrencia. ¿Tienen preguntas para hacerle a sus compañeros? Sí, señor. ¿Qué tipos de disolventes principales tiene? ¿Cuáles son los tipos de disolventes principales? A ver. ¿Los demás? ¿Cualquiera? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué tipos de disolventes se aplican a la pintura? Básicamente. Lo dijeron ahí, lo que pasa es que lo dijeron como muy complejo, muy enredado, pero sí lo dijeron. ¿Nadie pudo? Otra fácil, otra fácil. No, ¿Qué componentes tiene la pintura? esa es más difícil. Primero respondamos. Va a responder Jefferson. ¿Los disolventes o los, qué pena? ¿Los disolventes o el tipo o lo que contiene? O sea, no entendí muy bien la pregunta, qué pena. Disolventes. ¿Qué tipo de disolventes? O sea, por ejemplo, estamos hablando de que, no sé, el alcohol, la acetona, los esteres y los hidrocarburos. Ah, ok. ¿Sí eso? Sí, estos. Sí, estos. Ah, ok. Bueno, y agua. Bueno, bien, Jefferson. Listo. Pero ahí voy a aprovechar para hacer una clara. Básicamente, usamos, digamos, en la vida cotidiana, usamos dos tipos de pintura y la pintura la compramos ya mezclada. Naturalmente, el pigmento y sus diferentes componentes están ya mezclados, excepto con con el disolvente, excepto con el material con el que lo vamos a rendir, por decirlo de alguna manera, se llama así, ¿no? Entonces, principalmente hay dos tipos de pintura, una que es la pintura de agua y otra que es la pintura de aceite, principalmente, porque hay varias más. La pintura de agua se disuelve naturalmente con agua, ¿no? Ese es el disolvente de la pintura de agua, ese es fácil de acordarse. Y la pintura de aceite, el disolvente de la pintura de aceite puede ser, o se suele utilizar thinner o qué. Barsol. O Barsol, exactamente. Digamos que el Barsol se seca más despacio, pero es más, digamos que la pintura es un poco mejor. Es mejor el Barsol, pero es más rápido el thinner. Por eso se usa normalmente el thinner. Entonces, ahí nos daban, digamos, la proporción. Lo que Realmente, pasa es que el a ver, thinner se Darío, evapora más rápido y deja un acabado más perfecto. Darío, ¿qué decías? Que el thinner se evapora más rápido y deja un acabado más perfecto que el Barsol. Si no se sabe aplicar la pintura del Barsol, pues queda con grumos sobre la superficie. El thinner se evapora más rápido, pero se supone que con el Barsol queda mejor. La cuestión es que el Barsol es más difícil, como dice Darío perfectamente. Con el Barsol, digamos, es más complejo, es más aceitoso, entonces es más difícil que se evapore, pero se supone que queda un poquito mejor. Sin embargo, yo he probado físicamente y literalmente las dos cosas y realmente pues no veo la ventaja del Barsol sobre el thinner, y en cambio el thinner pues es común y corriente y es como lo más típico, ¿no? Se compra por cantidades dependiendo de lo que vayamos a hacer. Entonces, si van a hacer una casa, entonces pues se compran baldes de eso, pero si es pintar una pared o si es pintar alguna parte, pues venden por galones, medio galón, en botellitas pues envasado como sea.
la mezcla, como les digo, también es una cuestión, me hubiera gustado que hubieran puesto un video de eso, que es una cosa como compleja, y es que los pintores saben exactamente cómo es, pero según mi experiencia, es como cuando todavía no es líquida, no puede ser líquida, mejor dicho, hasta ahí no podemos llegar, hasta el hecho de que sea líquida no podemos llegar. Tiene que ser que nosotros la levantamos y cuando ella cae, crea un pequeñito hueco, digamos, tampoco es muy brumosa que caiga y cree un hueco, sino que, digamos, que no se mezcle de una con el resto, sino que se generen como unas ondas, o se levanta el palito Viscosidad y apropiada. hay una viscosidad, exactamente, hay una viscosidad que pues básicamente es con la experiencia que se obtiene porque digamos que la tabla de mezclas pues nunca se usa, pero es como básicamente un cuarto de lo que de la cantidad que se le vaya a aplicar. Bueno, ya resuelta la pregunta, creo. Adriana, ¿estás contenta? ¿Tienes algo más que decir de tu pregunta? Primero hay que resolverla bien. ¿Qué más? No, señor. ¿No estás contenta? Ah, no, sí. Bueno, Que vale. no tengo más preguntas. Bueno, otra pregunta. La otra pregunta, ¿cuál era, Carol? Los componentes de la pintura. Componentes de la pintura. ¿Alguien se acuerda? ¿Los anotaron? Profe, pigmentos, Ujú. cargas, creo que aditivos, disolventes, Resina. Agua. resina, agua. Sí. Bueno, danos la lista exacta, Carol. Gracias, Alejandro. Fue Alejandro, ¿no? Sí, aditivos, resina, cargas y pigmentos. Perfecto. Disolventes y agua. Bien. ¿Más preguntas o no? Yo. Para tener un estuco que sea una capa gruesa, ¿qué proporción se necesita? No entiendo la pregunta. O sea, ¿qué proporción de agua y de estuco para obtener una capa gruesa? Pues yo lo dije, pero pues no sé si ahora no. Listo, ahí está la pregunta de María Paula. ¿Pusieron cuidado o no? Sí. ¿Cuál era? Ahí en ese, para el grosor, pues ahí ya depende de los componentes y el estuco que esté trabajando. Ella De la está diciendo la superficie. mezcla, digamos, está suponiendo que es un estuco para preparar. Entonces, ya vamos a aclarar un poquito eso, pero entonces, ¿qué Pero había eso dicho ella? ya se hace en la práctica, uno la va disolviendo hasta que queda en un punto que ya Sí, más o se menos deja es manejar, más o menos como la pintura, es en la como la práctica, pintura. pero existe la ciencia. Entonces, respóndenos la María Paula. 2 de estuco por 1 de agua. 2-1, Entonces, como digamos 2-1, sí. 2-1 era lo que ella había puesto y es lo que supuestamente técnicamente debe ser. Pero Darío tiene razón también en que realmente pues es una cosa muy de la práctica que va uno viendo cómo la mezcla debe quedar. Esa es más fácil. ¿Por qué? Porque uno puede comprar estuco preparado, ¿sí? Venden estuco ya preparado, en bolsitas o en tarritos o en canecas. Y entonces, Sí, venden estuco para cada tipo de estucado también. Digamos, también, en la muchacha, el video, la muchacha decía que ese estuco era veneciano, era principalmente para eso. Sí, el veneciano siempre se aplica sobre estucos ya para que quede la textura bien hecha. huepucha. No, Michael. No se escucha. No, estamos graves de ancho de banda, Michael. Precisamente para rellenar. Hijo de pucha, a ver, otra vez. Vuelve a decir que solo escuchamos rellenar. No, que digo que esto es muy diferente a los estucos preparados, acabados y el de relleno y el que es muy preparado es para relleno. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, sí.
No, decía que es muy diferente el estuco que viene preparado, que es estuco clásico, porque es exclusivamente para pulimiento. En cambio, el estuco que después es estuco listo, el Impado, que es como la marca más tradicional, ese sí es para relleno, se aplica máximo 2 centímetros, pero por si no aplica uno nomás. Y la pintura, como para uno manejar como la técnica, digamos, práctica, varios usan diferentes. Por ejemplo, yo uso el hecho de que cuando la mezclo, obviamente al 25%, un cuarto, uno la va tocando con los dedos y que cuando la separe los dedos de 1 centímetro se sostenga, entonces está ya más o menos bien. Y pues la de esmalte es diferente porque es así nomás el 10%, 20 si es con pistola, 10 si es con brocha. Ok, pero gracias por el aporte, Michael. En todo caso, lo que dijiste, no te entendí, pero 2 centímetros de estuco no. No, el estuco no tiene grosor. ¿Ah? Ni uno ni dos. El estuco no tiene Pero tiene grosor. un máximo, es lo que digo, tiene un máximo porque pues si no, pues, no queda como bien la mezcla. De hecho, uno dice al 2 por 1, pero no va a preparar mucho a menos que le eche acronal, ¿no? Ah, pero es que tú estás hablando de otra cosa. Digamos, el grosor del estuco, el grosor es el que no. Lo que estás diciendo es cierto, pero el grosor no. El grosor, digamos que básicamente eso es casi como una pintura. No hay grosor. Se puede aplicar un poco más, alguna rugosidad, imperfección de la pared o alguna cosa se puede solventar, pero normalmente eso no es para la llana se pasa y prácticamente se quita todo y vuelve y se pasa y vuelve y vuelve y se hace y queda todo liso. Entonces, bueno, ellas dijeron perfectamente el grosor. No me acuerdo qué dijeron técnicamente, 2 milímetros o algo así. Sí, A 5 pero en milímetros, el ¿no? estuco rugoso, Ah, que bueno. tiene la... Ah, bueno. 4.5 Sí, sí, milímetros. sí, sí. Eso. Y el rugoso, pues naturalmente otra cosa, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más o dejamos que los participantes nos pregunten? Carol, No, Adriana y María. María Paula. no, señor. ¿Ya? Bueno, entonces los demás, preguntas, inquietudes, aportes. ¿Nadie va a participar? Ahí en la parte de la parte de los estucos, el tradicional, que es lo que decía de que lo utilizan, ese se puede utilizar dependiendo de la mezcla que haga y puede generar hasta una capa de 5 o 1 centímetro de espesor, pero eso es dependiendo cómo uno lo mezcle, que es mezcla de yeso, caolín y cemento. Entonces, dependiendo de las cantidades que uno agregue, se puede uno engrosar, que lo utilizan mucho. Es muy parecido a los estucados para cuando hacen obras donde estucan sobre ladrillo, que no frisen. Pero eso no queda bien el 100%, siempre queda con muchas ondas. Vale, bien. Digamos, eso se solía hacer mucho, ya es menos, que es, digamos, preparar en obra el estuco. Pues hoy en día se compra el estuco en polvo, digamos, y se prepara en obra también, pero no como dice Darío, que también se puede hacer. Y dependiendo, digamos, de la experticia, la experiencia del maestro, pues puede quedar mejor o peor y puede ser más fino o menos fino el resultado final. En todos los casos es preferible, o sea, ustedes tienen que irse en la cabeza con que el estuco no crea ningún grosor, no debe generar un grosor, no debe generar nada que sea como añadido a la pared o algo así. Otra cosa es, como le decía Michael, bien, digamos, para resanar huecos, para cualquier cosa. Bueno, esas masillas que venden pequeñitas y tal, pues es básicamente para eso, pero es de lo mismo, es del mismo material y solo para de pronto para resanar puntillas y chazos y cosas de esas, pero el resto no debe quedar grosor, no debe tener profundidad, básicamente es casi plano,
¿no? ¿Qué más? Yo tengo una pregunta para los expositores. Digamos que la pintura de agua, la pintura de aceite típica para pintar una casa o lo que sea, ¿no encontraron que fuera que tuviera tipos? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Carol, María Paula, Adriana. ¿Cuál es la pregunta? Y tipos de vinilos. Cuando ustedes van a pintar, bueno, Michael, ¿qué se hizo Michael? Que parece que es un pintor profesional. Se perdió. Bueno, justo se fue. Cuando ustedes van a... ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Bueno, vale. Rendimiento de la pintura por galón. Rendimiento de la pintura. ¿Vieron alguna parte algo de rendimiento? ¿O no, Carlos? ¿No? ¿Ni idea? No, señor. Bueno, depende de la pintura, depende de la mezcla, pero básicamente, digamos que por galón, la respuesta sería por cuñete o por el cuñete grande. Por Digamos que galón. no, eso no es un galón, se llama cuñete, que son 5 galones, si no estoy mal. No recuerdo bien, son 5 galones, el cuñete, que es el que es como un balde grande. Ahí dice cuál es el rendimiento, ¿no? Es un rendimiento teórico que pueden ser 100 metros cuadrados, o lo dice por metros cuadrados, ¿no? Entonces pueden ser 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados, depende del tipo de pintura, depende de la marca, inclusive de todo, pero es un rendimiento también que lo tomaríamos para un presupuesto como absoluto, pero es teórico, porque si lo rendimos un poquito más, entonces pues rinde un poquito más, si lo rendimos menos, puede que llegue a rendir un poco menos, pero también tiene razón, eso faltó un poco en la exposición. Y lo que yo 90 estaba... metros cuadrados. ¿Cómo? 90 metros cuadrados es la proporción que hay por coñete. Puede ser 90, 100, En algo así, realidad ¿sí? en realidad son como 10 metros cuadrados por litro y un cuñete tiene 3.7 litros. Entonces son aproximadamente 40 metros cuadrados por cuñete. No, Hablando que es de buena calidad la pintura. De ahí para abajo el rendimiento es bajo, dependiendo si es más económico, rinde nomás 5 por litro, son como 15 metros cuadrados por cuñete más o menos. No, eso no, eso es mucho, eso es muy poquito, no. Te quiebras, digamos, que un cuñete por pared, te gastas un cuñete por pared, eso no es así. Por eso le estoy diciendo, lo que dice Darío es verdad, 90, 100, hasta más puede ser lo que Hasta rinde un 120 cuñete. metros, dependiendo cómo se prepare. Lo Y otro, el tipo de pintura. teóricamente, digamos, el vendedor te puede decir eso y tal, pero no, digamos, imagínate, un cuñete que pueda leer, ¿cuánto vale? Niñas, no dijeron cuánto vale tampoco la pintura, Por los ejemplo, valores. la pintura de Pintuco Vinetet solo alcanza para 90 metros. En principio, La tipo 1. 90 metros, por eso. 90 metros un cuñete, pero bueno, 90 metros cuadrados, no 15, ni 20, ni 40. Y esos 90, pues, bien utilizados, pues son 100, 110 metros tranquilamente, ¿no? Y las tipo 2 sí alcanzan para más porque esas se echan mucho más claritas. Esas se echan como capa de base para que la pintura ya la tipo 1 se adhiera bien y no se caiga. Hice malas cuentas, Carlos. No, claro, hice malas es que cuentas. tiene más 3.7. litros. Exacto, un galón tiene 3.7 y el cuñete tiene 18, claro. Ah, Sí, es verdad que rinde 100. Claro, sí, no me equivoqué en Pero las ahí, cuentas. pero ahí Vale, también la diferencia será en precios, claro. claro, y esa es la cuestión. ¿De qué? Del tipo 1, De tipo las 2 y tipo tipo 1, 3. tipo 2, tipo Claro. 3 y eso. Claro, el tipo 1 es para exteriores básicamente y parece que Darío, por ejemplo, es un muy buen constructor, entonces también le aplica pintura tipo 1 al interior, pero No, es la mejor. ¿Ah?
Lo que pasa es que, digamos, en la parte interior cuando se estuca, si uno aplica sobre los estucos una pintura tipo 1, lo digo por experiencia porque yo soy contratista de obra Ujú. y llevo ya como 18 años. Si uno aplica una pintura tipo 1 sobre un estuco, esa pintura se capea porque no tiene, digamos, así se limpia el muro bien, que no tenga polvo, que no tenga humedad, no tiene, como hay que hacer un lijado para quitar las imperfecciones, entonces no tiene una adherencia que, como una arenilla, que es la que tiene la tipo 2 y la tipo 3. Por ejemplo, en drywalls uno aplica pintura tipo 1 sobre drywall y le toca aplicarle unas 4 o 5 manos para que tape. Pero si usted aplica una pintura tipo 2 o tipo 3 sobre un drywall, una pared primero, con una mano de tipo 1 sale y ese es un factor que es súper más económico para uno como contratista y para el cliente porque no le va a tocar echarle tantas capas. Ajá, precisamente lo que estoy diciendo. O sea, suele usarse pintura en el interior, suele usarse pintura tipo 2 en realidad. Eh, digamos, los contratistas que hacen hartas casas, apartamentos y demás, utilizan obviamente todo lo más barato que se pueda, entonces, pero la tipo 2 sirve para el interior. Eh, aunque se le puede aplicar tipo 1 teniendo en cuenta, digamos, lo que dice Darío, es una obra nueva, ¿no? No, no siempre nos enfrentamos a obras nuevas, sino, digamos, a remodelación, por ejemplo, a pintar sobre pintura o a pintar habiendo sacado la pintura, con lo cual el estuco ya no tiene polvo, ya no tiene nada, pueden aplicarle pintura tipo Tipo 1 1. o tipo 2, ¿sí? Pero se suele usar la tipo 2 y la diferencia es que en el exterior no vayan a usar pintura tipo 2 nunca porque pues digamos que es una pintura más mala y más fácilmente se va con el agua. Entonces, pues estamos hablando de pintura de agua, ¿no? Entonces, la fachada normalmente está expuesta al agua, tarde o temprano le cae un poco de agua y esa pintura se daña muchísimo más rápido que si le aplican pintura tipo 1. Y Pero como así, viene ahí viene pintura tipo 1 para interiores y la tipo 1 de exteriores, o sea, es bueno, diferente. sí, sí, también. O sea, aparte de eso hay otra diferenciación entre interior y exterior de tipos de pintura que tampoco es que siempre se tenga en cuenta. Se pinta, se compra, dependiendo de la obra, se compran grandes cantidades de un tipo de pintura y se le echa, eh, eh, digamos que por todos lados. Pero faltó un poco eso, lo de la pintura es la calidad de la pintura. Así como hablábamos de los enchapes de primera, de segunda y de tercera, también la pintura tiene diferentes calidades, que es tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Alguna otra anotación? Hola, hola. Bueno, Carlos, Señor. que no, está bien entendido. Ah, que ninguna. Pensé que tengo una. Bueno, listo. Creo que no es más lo que tenía tampoco que decirles sobre pintura. Hablamos de los disolventes, de los tipos de pintura. Hay una pintura especial que se llama pintura epóxica. La pintura epóxica suele utilizarse en espacios especiales, como por ejemplo clínicas, hospitales y ese tipo de cosas. Es una pintura muchísimo más cara que deja una película muy gruesa eh, y es, digamos que, fúngica, es decir, antihongos, no se le pegan los hongos, es fácil de limpiar, se puede limpiar súper bien y queda súper limpia, es decir, es básicamente donde se necesita mucha asepsia y por eso digo que las clínicas tienen varias opciones para sus acabados, como el vinilo en el piso que hablábamos la vez pasada y también la pintura epóxica en las paredes o algún tipo de recubrimiento en las paredes más que nada para la asepsia, igual que el media caña que hablábamos, ¿no? El guardascoa de media caña. Estas pinturas, otra cosa con respecto a las pinturas de aceite y las de agua,
mucha gente utiliza las pinturas de aceite en las paredes para darle, digamos, un acabado brillante. Pero lo que decía Darío, que no me acuerdo cómo fue que lo llamó, ¿cómo fue que llamaste a la pintura tipo 1 sobre el estuco recién aplicado y sin lavar bien? ¿Qué le pasaba? ¿Cuál era Se capea. la patología? Eso, se capea. Entonces, fácilmente la pintura de aceite sale por capas, se capea, según Darío. Es decir, que se puede arrancar. Tarde o temprano empieza a arrancarse. Entonces, esa pintura es inadecuada para según qué lugares. Digamos que para una pared donde tendrías que poner pintura de aceite, de agua común y corriente, si quieren hacer algo brillante, pues bien lo explicaron las niñas, pueden hacer estuco. Aquí no lo llaman estuco veneciano, ¿cierto, Darío? Sí, en parte. ¿Cómo lo llaman aquí normalmente a eso? Veneciano es marmolizado. Brillante, algo así lo llaman. No, todo lo más espatulado. ¿Espatulado? Sí, aquí el veneciano, mucha gente no conoce el término, pero pues normal, en el resto del país, bueno, en Bogotá por lo menos le dicen así, veneciano, y las niñas también dicen así, dijeron así en la exposición. Pero ese, digamos, sería para la textura brillante de la pared y no aplicarle pintura de aceite. La pintura de aceite va sobre la carpintería metálica, ¿no? Básicamente. También se le puede aplicar a la madera, cosas que no van a estar muy expuestas al contacto y cosas que no sean de metal, que no están expuestas a la mano. Y si son de metal, pues normal. Uy, Michael, estás en un ventarrón. Bueno, Profe, qué pena, y la pintura que utiliza para piso. también existe esa otra. Tráfico pesado debe ser. Sí, hay una pintura especial que se utiliza para pisos, para pintar los exteriores, digamos, y hay otra para interiores, como diría Darío, ¿no? Como decía Darío, perdón. La pintura de interiores suele utilizarse, la pintura, digamos, de piso suele ¿Es la utilizarse. misma óptica? No, pues digamos que, no es la misma, no es la misma. La epoxi Aquí donde yo trabajo en el sector así de motos y eso, la gente le sabe echar al piso esa tal óptica. pero Como brillantes. digamos, es una capa muy fuerte, pero la epóxica es diferente porque se crea una capa gruesita y se puede ir, se va muy fácil. La del piso, digamos que, pero esa es de interiores, como la que tú dices, y es más parecida a la pintura epóxica y suele usarse, digamos, en construcciones especiales también, o en el campo, o en, ¿cómo se llama? En colegios o cosas así. También en piscinas, hay pinturas para piscinas, simplemente con una pintura especial, o simplemente no, una pintura especial para impermeabilizar. Y la pintura de calles, la pintura de exteriores para parqueaderos y para pintar las vías, que es otro tipo de pintura muy específica y también bastante costosa, ¿no? No es nuestro, digamos, no es que sea de nuestro mayor usabilidad, no es algo que usemos mucho, porque está al exterior, excepto pues cuando hacemos proyectos urbanos y demás, ¿no? Pues hay varios nombres de pinturas para piso. Está Sí. una que llama pintura tráfico, que lo utilizan también para parqueaderos y todo eso, para pisos completos. Es la que utilizan más porque es más resistente que la epóxica. Es cara, es una pintura carita, Sí, bastante cara. eso es súper caro. Y se aplica con molde, ¿no? Bueno, se debe aplicar en principio haciendo el molde de lo que se va a pintar. Sí.
Yo creo que en este momento, si no hay más dudas ni nada, entonces paremos 10 minuticos, un cafecito y volvemos y retomamos y ya vemos el siguiente tema, ¿vale? Vale, profe. Nos vemos ahorita. Venga. Chao. Bueno, chao.